muchas bendiciones para todos. Estamos como todos los jueves, otra vez en el estudio bíblico que estamos haciendo. Estos estudios, ¿no?, por llamarlo así, está bueno poder hacerlos, digamos, de manera presencial, porque permite interactuar, ¿no? Puede ser que en algún momento el que está enseñando dice algo y tal vez a alguno de ustedes les surge una duda, y bueno, el hacerlo presencial o en vivo tal vez permite que ustedes puedan hacer la pregunta, siempre que por supuesto tenga que ver con lo que estamos hablando. Aparte, siempre las dudas puede ser que enriquezcan, ¿no? Tratándose de un estudio. Pero bueno, igualmente lo que sí les dejamos abierto la posibilidad de que durante el transcurso de los videos estos, si ustedes tienen alguna duda, si algo no quedó claro, bueno, anótensela, ¿sí? Y después ya saben que con nosotros pueden hablar todo lo que quieran, las veces que quieran y de lo que sea. Siempre, por supuesto, vamos a responderles desde lo que habla la palabra, ¿sí? Pero bueno, eso era, que nada, ojalá que en poco tiempo podamos reunirnos. Y bueno, si bien hemos optado por esta forma, porque bueno, sabemos que los horarios no coinciden y además de eso no se pueden hacer demasiadas reuniones que digamos, pero por lo menos así, bueno, aunque sea, empezamos con lo que es el estudio, ¿sí? Yo sé que la palabra de los días jueves, que es la de hoy, no es igual a la de los domingos, porque que los domingos es como que, bueno, vamos a adorar a Dios, a alabar a Dios, a reunirnos todos, ¿no? Siempre que está la posibilidad de reunirnos. Escuchamos una palabra de parte de Dios, por lo general es una palabra de aliento, ¿no? Es una palabra que, si bien siempre Dios nos confronta también con ciertas cosas, pero bueno, nos alienta, nos anima para la semana, ¿no? Y por ahí los jueves la palabra es un tanto diferente, pero justamente porque los días jueves estamos tratando de estudiar, de escudriñar, de profundizar en lo que Dios quiso decir en diferentes cosas que estemos estudiando, ¿sí? Entonces, lo de los días jueves es un estudio. Yo animo a todo el que quiera estudiar lo que sea, realmente háganlo porque como está ese dicho, no sé realmente quién lo dijo, pero que el saber no ocupa lugar, no recuerdo ahora quién lo dijo, pero la verdad es así. Pero al margen de eso, tratándose de la Biblia, siempre se los he dicho, creo, y lo vuelvo a repetir, con una sola lectura no es suficiente, porque la Biblia no se entiende con nuestra mente humana o razonando nada, ¿sí? La Biblia está inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Fue el Espíritu el que inspiró a los hombres que la escribieron. Entonces es como si Dios mismo hubiese agarrado la pluma y se hubiese puesto a escribir, ¿sí? Entonces eso ya no la hace un libro común y corriente o para entender como uno puede entender cualquier libro. La única manera de que podamos entender y profundizar y seguir metiéndonos en la Biblia es que por unos momentos, al menos en estos ratos que uno se pone a leer o a estudiar la palabra, hagamos a un lado nuestro razonamiento y dejemos que sea el Espíritu de Dios hablando directamente a nuestro espíritu y eso te dé el entendimiento de la Biblia, ¿sí? Por supuesto, juega nuestra mente, ¿sí? Uno siempre razona y medita, eso es inevitable, pero pensemos entonces que la Biblia no la entendemos con nuestra mente o con nuestra razón, la vamos a entender con el Espíritu, porque es un libro inspirado por el Espíritu. Amén. Así que bueno, hemos estado hablando en la parte de doctrina bíblica sobre la Biblia, ¿sí? Básicamente sobre el cimiento de la fe, que es Jesús, que es el más importante. Hemos hablado también sobre la Biblia, algunos datos históricos a tener en cuenta, que era muy, muy importante para también comprender la importancia justamente de la Biblia. Y hoy quiero que nos metamos un poquito en los efectos de la palabra de Dios, ¿sí? Los efectos que la palabra produce cuando alguien la lee.
Esto no va a ser solo hoy, lo vamos a seguir la próxima. Esto teniendo en cuenta la parte de doctrina, ¿sí? En la parte del plan de Dios para el hombre, como así lo llamamos, hablamos sobre el llamado de Dios, hemos hablado, estoy acá con las hojas, así voy viendo y no me olvido de nada. Hemos hablado sobre los pasos que había que seguir para encontrar nuestro lugar en el cuerpo, ¿sí? Después ya nos vamos a meter más en los dones, bueno, pero eso lo vamos a dejar para un poquito más adelante. Entonces, continuando con el tema de la Biblia, ¿sí? De la Biblia. Vamos a hablar sobre los efectos, entonces, de la palabra de Dios. Te recuerdo el versículo central que tiene esta parte de doctrina, que es 1 Corintios 3:11, ¿sí? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿sí? Y te quiero leer, a ver, sí, esperen que se los voy a buscar. Perdón que no lo tengo acá a mano, pero no importa. Lo busco rapidito. Hebreos 4:12. Los que tienen Biblia lo quieren buscar, lo pueden buscar también. Hebreos 4:12. Acá estamos. Ustedes saben que yo no soy partidaria de agarrar el índice, ¿no? De la Biblia, no. A mí me gusta buscar y encontrar y saber a dónde está. Así que, bueno, por eso estoy tardando más. Hebreos 4, sí, capítulo 4, versículo 12. Acá está. Bueno, dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz. Me voy a quedar con ese principio, ¿sí? Por ahora. Según la reacción será el efecto. Tiene acá como un pequeño título, apunten, ¿sí? Jesús mismo dijo en Juan 6:63 que las palabras que Él nos habló son espíritu y son vida, ¿sí? Él dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, ¿sí? Eso concuerda con lo de Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no son simples sonidos, ni solo marcas en una hoja. Ella es vida, es espíritu, es activa, es enérgica, obra con efectividad en quienes la creen. Y quiero que eso lo repitas conmigo, por favor. Obra con efectividad en quienes la creen, ¿sí? Eso es fundamental. Sin embargo, dice acá, la manera y el grado en que la palabra obra en cada circunstancia está determinada por la reacción y forma de recibirla que tienen los que la escuchan, ¿sí? Ustedes habrán visto que hay personas que por ahí, yo en este tiempo, por ejemplo, estoy hablando con algunas personas que tienen sus familiares con COVID. Algunos han fallecido, otros no, pero están muy graves. Bueno, situaciones muy complicadas. No son personas cristianas, por ahí creen en Dios a su forma, ¿no? A su modo, siempre creyeron, pero no asisten por ahí a ninguna iglesia. Entonces digamos que parte del cuerpo de Cristo y todo lo que hemos aprendido, bueno, no, todavía no. Y me pasa que por ahí te ha pasado lo mismo, que vos le hablás a alguien lo que dice la palabra o le compartís una palabra, tal vez hasta una palabra de aliento por la situación que vive, ¿no? En este momento grave, complicada, y algunos la reciben de una forma que verdaderamente la palabra es un bálsamo de sanidad para la persona. Pero en otros casos, la verdad que te dicen gracias, muchas gracias, pero listo. Entonces vos te das cuenta que, claro, el efecto que causó en una persona no es el mismo que causó en la otra, ¿sí? Entonces, por eso decíamos que está determinada la manera de obrar de la palabra en cada circunstancia, está determinada por la reacción y por la forma de recibirla el que la escucha, ¿no? Dice Santiago 1:21, capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Antes que el alma
pueda recibir la palabra y sus efectos salvadores, hay que desechar ciertas cosas. Santiago especifica 2 de ellas, ¿sí? Esas 2 que está especificando el apóstol, según lo que hemos leído acá, es esas 2 cosas, digamos, que hay que desechar, ¿no? Que son 2 grandes grupos que hay que desechar de nuestra vida antes, digamos, de que la palabra pueda tener ese efecto salvador que tiene, ¿sí? Lo primero para desechar es la inmundicia, que por inmundicia entendemos como la satisfacción en lo que es impuro. Cuando yo estoy satisfecho o me hace bien, me llena, cosas que son impuras, ¿sí? Y después, lo segundo que también debo desechar para que la palabra haga efecto en mi vida, el efecto que tiene, es la abundancia de malicia o picardía. Esto se refiere al mal comportamiento de un niño respondón que se niega a aceptar las amonestaciones de sus mayores y las discute. Yo les debo confesar que este material nos entregan siempre los pastores Villordo, ¿sí? Siempre lo digo, siempre les agradezco. Pero cuando leí este material hoy dije, bueno, que Dios me dé la sabiduría, y se lo vuelvo a pedir, de poder transmitirlo a ustedes, porque cuesta a veces comprender que cuando hablamos de que Dios es amor y de que Dios nos ama y de que Dios nos abraza, y eso está todo bien, pero cuesta a veces entender que Dios es un padre, ¿sí? Y como todo padre, un padre, buen padre, ¿sí? Como todo buen padre, el padre no solo nos tiene que regalar cosas y todo el tiempo decirte muy bien a todo lo que haces cuando no todo está muy bien. Y el padre, un buen padre, es un buen padre cuando también te disciplina y cuando también con amor te marca lo que en tu vida está mal. Y por más que uno se enoje y no tenga ganas de aceptarlo y no le parezca y le discuta todo, ¿no? Pero nunca vamos a poder decir que mi padre a mí no me dijo cómo eran las cosas. Después, si yo decidí lo que decidí para mi vida, cuestión mía, pero es un buen padre aquel, o buena madre también, ¿no? Aquel que te dice lo que está mal y trata de disciplinarte, por supuesto, ¿sí? Entonces, la abundancia de malicia o picardía, como dice acá, se refiere al mal comportamiento de un niño respondón. No sé si han tenido hijos, o no sé, los que tienen hijos, mejor dicho. Los que tienen hijos o tal vez son docentes, sé que tenemos algunas docentes, o tal vez han estado en contacto con grupos de niños o con un niño solo, pero que uno le dice algo, ¿no? Y el nene enseguida responde y enseguida se queja y te discute, ¿no? Bueno, ese tipo de actitudes, ¿no? Es lo que acá también tenemos que poder desechar. No porque esté mal y porque uno tiene que agachar la cabeza y recibir todo, sino porque lo que vamos a hablar ahora, hay algo muy importante que es el temor de Dios, ¿sí? Vamos a continuar un poquito así llegamos a esa parte. Entonces, tanto la inmundicia, que era la satisfacción en lo que es impuro, como la abundancia de malicia o picardía, estas 2 actitudes cierran el corazón y la mente a los efectos benéficos de la palabra de Dios, ¿sí? Lo cierran. Es como que te comparten una palabra, vos la escuchás, pero si algo de eso hay en tu vida, entonces tal vez el corazón y la mente está cerrado. Entonces como que la palabra te la compartieron, viene y parecería que rebota, ¿sí? Y no termina de penetrar, ¿sí? Lo opuesto es la mansedumbre, que nos da la idea de quietud, de humildad, de sinceridad, de paciencia, de apertura de corazón y de mente, y que la Biblia llama temor de Dios, una actitud de reverencia y respeto hacia Dios. Ahora que leía esto pensaba, ¿no? A veces la sociedad habla de que las personas que están en la iglesia son personas con una mente cerrada, ¿no? Y me parece que todo lo contrario. La verdad que todo lo contrario, porque para aceptar, hermanos, la verdad que es la única verdad que está en la palabra de Dios, la mente tiene que estar muy abierta, más en este mundo en el que vivimos. Entonces,
acá lo que nos está tratando de hablar el Señor es que nuestra actitud tiene que ser de mansedumbre. Mansedumbre en el sentido de humildad, en el sentido de entender que capaz yo no me las sé todas, de entender que capaz lo que yo traigo puede ser que sí esté mal o esté equivocado o haya algunos errores de concepto. Esa actitud de decir, bueno, está bien, Señor, voy a bajar algunos cambios, voy a escucharte, voy a dejar que tu espíritu hable a mi espíritu y voy a aceptar que por ahí en una de esas tenés razón. Porque si yo no puedo hacer eso, y si yo solamente voy a quedarme con mi mente y mi corazón cerrado, la verdad, la palabra me la puedo saber de memoria, como sé que hay mucha gente que sabe la Biblia de principio a fin, porque la ha leído completa miles de veces, pero su vida jamás fue transformada, porque nunca esa persona tuvo un corazón abierto, humilde para escuchar a Dios, ¿sí? Entonces, acá lo que leíamos recién decía que esta mansedumbre, esta idea de quietud, de humildad, de sinceridad, porque también se trata de eso, ¿no? De apertura de corazón, de mente, la Biblia lo llama temor de Dios y es una actitud de reverencia y respeto hacia Dios. Ese es el punto principal y central. Yo puedo decir que creo en Dios y no tengo temor de Dios. ¿Sí? No tengo esa actitud de respeto y de reverencia hacia Dios. Porque, por ejemplo, cuando yo tengo respeto hacia mis padres, yo los escucho, los oigo, por ahí no estoy de acuerdo con todo, pero entiendo que es mi padre. Entonces yo le debo un respeto. Y la gran mayoría de las veces, supongo que casi todas, y en esto van a estar de acuerdo, los padres tienen razón, ¿no? Al menos a mí me pasa así. Siempre que de chica y ahora de grande también, siempre que me pongo con alguna cuestión ahí a discutir, a algo, pues yo soy media así también con ellos, después pasa el tiempo y digo, la verdad, tenían razón. ¿No? Supongo que eso en el caso de nuestros padres lo da la experiencia, pero en el caso de Dios no se trata de experiencia. En el caso de Dios se trata de que es Dios. De que estamos hablando de no hay palabras, creo que, para poder describir a Dios, pero estamos hablando de un ser superior a un extremo que nuestra pequeña mente, al lado de su mente, porque nuestra mente al lado de la suya es pequeñísima. Imagínense el organismo más pequeño al lado de, no sé, un elefante, una diferencia de tamaño inimaginable. Nuestra mente con la mente del Señor. En el libro de Job, un hombre que padeció muchísimo, que sufrió muchísimas cosas. Bueno, su historia es muy interesante, pero él no conocía verdaderamente a Dios. Ese fue el punto. Él verdaderamente no sabía quién era Dios. Y tuvo que atravesar muchas situaciones hasta que él tuvo que reconocer, ¿no? La verdad, Señor, yo conocía de vos lo que me habían contado. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, dijo Job. Entonces, Dios quiera, y sé que lo quiere, que todos podamos comprender, siempre hablando de con nuestro espíritu, ¿sí? Porque esto es una cuestión de espíritu a espíritu, podamos comprender un poco al menos la grandeza de Dios y así tal vez también poder tener esa actitud de la que estamos hablando ahora, ¿no? Para aceptar su palabra, de mansedumbre, de humildad, sabiendo de quién viene, porque no viene de mí que te lo estoy contando, ni de un libro cualquiera, viene directamente de Dios, porque fue Él, así tan grande como es, que decidió bajarse a la altura nuestra, despojándose, como dice la palabra, de todos sus privilegios de Dios, y bajó bien abajo, ahí donde estamos nosotros, nada más que para que nosotros podamos conocerlo de verdad y podamos acceder a todo eso que Él desea. Amén. Entonces,
Vamos a seguir un poquito acá. La palabra de Dios puede producir efectos muy diferentes en distintas personas. Y estos efectos están determinados por las reacciones de quienes escuchan. Por eso Hebreos 4:12 también dice que la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, que saca a la luz la naturaleza y el carácter de quienes oyen. Y eso es tremendo. Porque muchas veces seguramente va a pasarte, o si no te pasó, bueno, gloria a Dios, pero si te pasa por un lado mejor, que escuches algo y salga algo para afuera que no está bueno. Escuches algo de la palabra de Dios y enseguida tu respuesta no está tan buena. Pero ¿qué pasa ahí? Si tu respuesta no concuerda demasiado o no estás del todo de acuerdo, no está tan mal, porque Dios está sacando a la luz la verdad, ¿no? Lo que hay en nuestra naturaleza. Y si eso pasa, es porque Dios está transformándote, es porque Dios está obrando. Vos estás abriendo tu corazón a aceptar la palabra, pero como en nuestro corazón hay otras cosas, y entonces un poquito va a chocar, ¿sí? Pero tranquilos, porque mientras sigamos en su camino, en su propósito, en la palabra, entonces Dios va a hacer el resto. Fíjense que dice que la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo sale a la luz, hermanos, con la palabra de Dios. Y como digo siempre, cuando Dios saca la luz, no es para señalar ni acusar a nadie, es para sanar, es para restaurar, es para continuar ese proceso. Amén. Entonces, en 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz, es nuestra palabra, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El mensaje es el mismo, pero según la reacción de los que oyen, el mensaje puede ser una tontería o puede ser un poder salvador, ¿sí? Aquí es donde podemos entender la expresión y más cortante que espada de dos filos, ¿sí? Lo que habíamos leído antes, de Hebreos 4:12. La palabra tiene el poder de dividir a todos los que escuchan en dos clases. Los que la rechazan y la llaman una tontería, y los que la reciben y encuentran en ella el poder salvador de Dios. En Dios, hermanos, no hay términos medios, no hay grises, no hay más o menos, no existe. Dios es blanco o negro, ¿la aceptás o no la aceptás? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Seguís sus pasos o no los seguís? Yo no puedo permanecer en un término medio mucho tiempo. Tal vez en un principio, como hablábamos recién, pueda ser que yo venga con otras cosas en mi cabeza, otras enseñanzas, puede ser que yo tenga otras cargas, ¿no? Pasar situaciones muy difíciles que me han formado un pensamiento, y eso a todos nos ocurre. Pero si yo estoy escuchando la palabra, como decíamos recién, con un corazón abierto, con ese temor de Dios, la reverencia, el respeto hacia Dios, en algún momento Dios va a terminar la obra y va a terminar de encaminarme en ese camino, ¿sí? Entonces, lo importante es que nosotros aceptemos a la palabra con un corazón abierto, que la escuchemos con un corazón abierto, preparados y dispuestos a decir que tal vez yo estaba equivocado, a decir que Dios es Dios y yo no soy Dios, Él es Dios, ¿sí? Y nadie puede estar a su altura, a entender que estamos por debajo y que gracias a Dios que estamos por debajo. ¡Qué bueno! Porque el estar por debajo significa que estamos protegidos por Él, significa que no vamos por la vida solos. Estar debajo de Dios significa que Él está siempre un paso adelante nuestro, que Él está siempre controlando absolutamente todo. Puedes quedarte tranquilo, te pase lo que te pase, que vos estás debajo. Entonces, si Él está arriba, si Él está adelante, listo, tranquilos. Tengan paz, respiren, relájense y sigamos caminando detrás, ¿sí? Siempre detrás de Dios. Dice acá también, en Mateo 10, 34, 35, hablando de este tema de que decíamos recién que la palabra tiene el poder de dividir, ¿no? Están los que escuchan la palabra y dicen, esto es una tontería, esto no tiene sentido, no lo creo, y están los que sí la creen
y la palabra tiene el poder salvador en esa persona que la creyó, ¿sí? Esos dos grupos. Entonces, Mateo 10, 34-35 dice así: no penséis, dijo Jesús, que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Fuerte es esta palabra, pero en este pasaje Jesús nos está diciendo que vino a traer espada, es decir, para dividir o separar, que tiene que ver con lo que hablábamos antes de los dos grupos, ¿no? Si leemos Apocalipsis 1:16, Juan, su escritor, describe una espada de dos filos saliendo de la boca de Cristo, ¿sí? Y esa espada es la palabra de Dios. Por eso cada vez que en la Biblia nos habla de una espada de dos filos, nos está hablando de la palabra, ¿sí? Esta espada puede dividir hasta vínculos muy estrechos, dependiendo de la reacción de cada individuo a ella. A ver, no quiere decir que Dios viene a separar las familias, todo lo contrario. Ese trabajo es el de Satanás, ¿sí? Él se ocupa de eso, no de Dios. Dios todo lo contrario. Pero hay una realidad en cuanto a la palabra de Dios. Si mi corazón está abierto y dispuesto a escuchar la palabra, entonces va a producir un efecto. Pero si yo no estoy de acuerdo y no estoy dispuesto, puede ser entonces que no solo yo tome como una tontería la palabra, como muchas personas hacen, sino que sea causa de división la palabra de Dios. Pero lo importante en todo esto, hermanos, es entender que según la reacción será el efecto. El plan de Dios no es esa división, ¿sí? No es que Dios planea dividir. Dios no planea dividir ninguna familia, pero es inevitable porque la palabra de Dios tiene el poder que tiene. Y el efecto va a ser de acuerdo a la reacción. Lo que nosotros debemos hacer, si vos, yo hemos aceptado la palabra y la palabra está haciendo en nosotros ese efecto que tiene que hacer, lo que debemos hacer por aquellas personas que aún no lo aceptan es orar. Orar pidiendo que su corazón pueda ser un corazón moldeable. Que Dios, como dice su palabra, cambie el corazón de piedra por un corazón de carne, como dice el libro de Ezequiel. Dios dice: yo cambiaré el corazón de piedra por un corazón de carne, y van a tener un corazón que escuche, entienda y acepte mi palabra. Esa tiene que ser nuestra oración para aquellas personas que nosotros vemos que no hay caso, Si yo era una de esas, que no hay caso. Así que tengan fe y esperanza de que para Dios no hay nada imposible, ¿sí? Entonces nos quedamos con esto para terminar, que según la reacción será el efecto, ¿sí? De la palabra depende cuál sea mi reacción cuando yo escuche la palabra, así va a ser el efecto que ésta va a tener en mi vida, ¿sí? Esta enseñanza nos debe llevar a la reflexión y al autoexamen. Si bien uno siempre piensa en los demás, que escuchamos algo y se nos vienen a la mente algunas personas, pero la palabra siempre primero es para uno, ¿sí? Así que hoy vamos a hacer un pequeño autoexamen. Nosotros en estos estudios bíblicos no les dejamos ninguna tarea o actividad para que hagan en su casa, porque bueno, como por lo pronto estamos así, a través de un video es más complicado. Pero yo lo que sí me gustaría es que estas preguntas de reflexión que dejamos siempre al final, ustedes puedan tomarse un instante antes de terminar el video o cuando termina el video. Paran un momentito, se quedan un segundo y háganse otra vez esa pregunta, ¿sí? Esa pregunta de reflexión, porque justamente lo importante es que cuando yo escuche la palabra o escuche la enseñanza, yo pueda mirarme a mí mismo, ¿sí? Examíname, Señor, le dijo David, el gran rey David, le dijo al Señor: examíname y fíjate a ver si no hay algo dentro de mí que esté mal. Tal vez me estoy apartando y no me estoy dando cuenta. Y si no me di cuenta, volveme, Señor, a la senda correcta. La pregunta de hoy es esta: ¿cuál es mi reacción a la palabra de Dios? Cuando yo escucho la palabra de Dios, escucho al pastor cuando predica, escuchamos estas enseñanzas, cuando estoy en la célula, cuando estoy en la reunión de oración, que también siempre hay una palabra. ¿Cuál es mi reacción?
a la palabra de Dios. Me leyeron la palabra, bien. ¿Y yo cómo reacciono? La cuestiono, la discuto, dudo de ella, trato de acomodarla a mis ideas y pensamientos, la acepto solo parcialmente, por ahí una parte, no estoy de acuerdo con todo. Te leo el Salmo 25, algunos versículos sueltos te voy a leer. Bueno y recto es el Señor, por tanto, Él muestra a los pecadores el camino. Dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. Los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. Amén. Anotate la preguntita, si querés después volver a hacértela o rebobinás un poquito el video y la volvés a hacer, ¿sí? Estoy segura que Dios quiere levantar nuevos líderes, nuevas personas que estemos dispuestos a servirle, pase lo que pase, vivamos lo que vivamos, y personas que tengan muy claro que Cristo viene pronto y viene a buscar a su iglesia. Y así como Cristo viene, somos también los encargados de no irnos solos y de irnos con Él, pero llevándonos a todos los que podamos. Amén. Pero para eso primero necesito un corazón abierto a su palabra, que la crea, y no solo de labios, que la crea en el corazón. Que de corazón podamos decirle al Señor, Señor, yo creo lo que vos estás diciendo y creo que la única verdad es tu palabra, Señor. De corazón. Amén. Vamos a hacer una oración al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te agradezco, Dios, tu palabra. Te agradezco, Señor, este manual de instrucciones para nuestra vida, Dios. Y te agradezco porque estás hablándonos. Los pastores Villordo no saben qué es lo que nosotros venimos hablando, ni en las células, ni en las demás cosas. Y sin embargo, Señor, todo está relacionado. Yo te agradezco, Dios, porque tú estás hablando. Porque nos has encontrado dignos de hablarnos, Señor. Hoy te pido, Dios, que nuestros oídos estén abiertos, atentos, Señor, a ti, así como tú estás atento a nuestras oraciones, según dice tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, añade entendimiento, Señor. Señor, mira, como decía acá el apóstol, si en nuestra vida tal vez hay cosas que están frenando que la palabra llegue como debe llegar. Si hay algo que esté siendo un obstáculo, en el nombre de Jesús, Señor, lo hacemos a un lado. Ayúdanos a tener, Señor, esa valentía de reconocerlo, de arrepentirnos y hacerlo a un lado, Señor, sabiendo que tú nos amas por sobre todas las cosas y sin importar nuestro pasado. Gracias, Padre. Te bendecimos, bendigo cada familia de la iglesia, Señor, y seguimos clamando, Dios, por nuestro país. Padre, cubrimos toda esta nación con la sangre de Cristo y declaramos que el control absoluto lo tienes tú. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, recuerden entonces que si alguna duda queda, ¿sí?, de la enseñanza, si bien tratamos de ser lo más claros posible, pero a cada uno la palabra le habla de una manera distinta y Dios va a tocar diferentes puntos, lo que cada uno necesite, ¿sí? Entonces, anótense sus dudas, podemos poner un horario, un día para hacer una llamada, para hacer un encuentro por ahí, aunque sea en la plaza, podemos hacerlo y que ustedes puedan charlar lo que necesiten con nosotros, ¿sí? Pero siempre les decimos lo mismo, no se queden con dudas, ¿sí? No se queden con dudas, que bueno, desde la palabra siempre trataremos de dar una respuesta. Que Dios los bendiga mucho y bueno, seguimos orando entonces por nuestra nación, así como lo estamos haciendo. Dios los bendiga, que tengan una linda semana.